levanta el pulgar, que tenemos conectado a nuestro entrevistado de hoy y ahí lo vemos en la pantalla, lo saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, el ingeniero Horacio Videla Mensegue. ¿Cómo estás, Horacio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Un gusto estar en contacto y compartir este rato con ustedes. Dale, dale, buenísimo. Gracias por disponer de unos minutos para charlar. Horacio, bueno, es coordinador territorial y de desarrollo rural en la Agencia de Extensión Rural INTA de la Bulaye, en Córdoba. ¿Digo bien, Horacio? Sí. Sí, en realidad mi función sería de coordinador de territorio y extensión de INTA Marco Juárez, de la Ah, bien, experimental de Marco Juárez, bien. y tengo lugar de residencia en La Bulaye. Así es, entonces, bien aclarado la función. Bueno, nos parecía bueno charlar con Horacio algunas cuestiones que tienen que ver con trabajos que han venido realizando y desarrollando, trabajos de investigación y con validación a campo, por supuesto, lo que tiene que ver con lo que es las brechas de rendimiento en soja. ¿De qué estamos hablando? Cuando uno dice brecha de rendimiento, ¿a qué nos referimos, Horacio? Mira, Antonio, este trabajo que vos comentás es uno de los trabajos que hemos venido realizando en la agencia de extensión junto a un grupo de trabajo de investigación y de extensión de otros, de INTA y de otros organismos del Estado de distintas partes del país. Bien. Como al igual que ustedes, nuestro lugar de trabajo estamos en la región pampeana y bueno, la producción agropecuaria es nuestro foco principal de trabajo y dentro de la agricultura, el cultivo de soja es uno de los más importantes. Claro. Debido a eso, lo que nosotros empezamos a estudiar hace un tiempo fue, bueno, ver cuál es la magnitud de la brecha de rendimiento que tenemos en este cultivo. Es decir, cuánto es la diferencia que tenemos entre un rendimiento potencialmente alcanzable Claro. si nosotros utilizáramos al máximo la eficiencia del agua Bien. y cuál es el rendimiento que tenemos promedio de los lotes de producción. Claro. Es decir, esta brecha de rendimiento es esa diferencia entre un rendimiento alcanzable que se puede estimar a partir de un par de herramientas, que después si querés los comentamos, y el rendimiento promedio por lote. Ujú. Esa es la brecha que se puede manejar en soja, en maíz, en trigo, digamos, en cualquiera de los cultivos de cosecha, así también como en sistemas ganaderos. Claro, claro. ¿Cómo estamos ubicados hoy? ¿Cuál es la realidad hoy en nuestro país? Mira, nosotros hicimos este estudio en lo que es la región centro-sur de Córdoba, a partir de datos de ACREA, zona centro, y también hay otros estudios que lo han ido realizando en distintas partes del país, y más o menos, aproximadamente, estamos entre un 45 y un 55% de esa brecha de rendimiento. Es Ajá, decir, bastante. que potencialmente tenemos un margen importante para explorar en el Claro. uso de los recursos Ujú. naturales y también de lo que son los insumos que proveemos a los cultivos como para poder Claro, acortar ese diferencial de rendimiento. claro. Sí, sí, sí. Básicamente, en el caso nuestro puntual en soja, para la zona centro-sur de Córdoba, la brecha de rendimiento que nos dio ronda alrededor de los 3.000 kilos. Eh, el promedio que nos da o el rendimiento máximo alcanzable que hemos logrado estimar está alrededor de los 5.500 kilos y el promedio zonal que tenemos está alrededor de los 3.000. Ajá. 3.000, 2.500, 2.800, dependiendo un poco las condiciones de cada campaña. Claro, claro. Eh, Resultados parecidos también fueron estimados por otro trabajo que se ha hecho, digamos, con otros grupos de investigación del país, en donde dan números bastante parecidos, tanto como para soja de primera como para soja de segunda. Claro. Horacio, el tema del agua, digamos, ¿en cuánto de ese porcentaje a cuánto se le atribuye ese porcentaje? La disponibilidad de agua, la disponibilidad de humedad. Y mira, eso, digamos, una vez que estimas la brecha de rendimiento, lo que se puede llegar a hacer es asociarlo a qué variables ambientales o Claro. variables de manejo se están explicando ese diferencial. Ujú. Básicamente, lo que nosotros podemos estimar para nuestra región es que el 40% de esa brecha de rendimiento está explicada por factores ambientales Bien, y el 60% por factores de manejo. bien. Dentro de ese 40% que está asociado a factores ambientales, están directamente relacionados a la disponibilidad de agua, Ajá. ya sea a la cantidad de lluvia que tenés durante el ciclo de cultivo, Ujú. a la presencia o ausencia de la capa freática, Claro. que pueda ser una fuente importante de agua para esas plantas, o bien está asociado a alguna característica del ambiente que en cierta forma está afectando a lo que es el balance hídrico, ya sea la característica de los suelos Ujú. o algún otro componente que hace que también se asocie a la capacidad de retención hídrica. Claro, claro.
bueno, datos importantes, ¿no? Porque realmente incluso venimos de campañas en las cuales la oferta de agua ha sido restrictiva en general, ¿no? Venimos de 3, 4 campañas sucesivas en las cuales podríamos decir que faltó agua para el desarrollo normal de los cultivos. Exactamente, sí, es cierto. Venimos, digamos, desde hace un par de campañas en donde, bueno, pasamos del ciclo húmedo que veníamos con algunos excesos y Claro, entramos en un periodo donde, bueno, el agua es relativamente escasa. En la mayoría de las regiones se ha retirado la capa freática a profundidades que ya no claro, tienen casi efecto sobre el cultivo. Entonces, claro, bueno, estás directamente vinculado o a la deriva, digamos, de la lluvia del momento. Entonces, bueno, es un factor súper importante que ya te está condicionando ese claro. rendimiento máximo alcanzable y a partir de ahí es como vos tenés que tratar de planificar un cultivo y diseñar un manejo para poder aprovechar al máximo ese recurso. Claro, precisamente, ¿no? Y esta campaña, digamos, ¿cómo se encara de acuerdo con estas conclusiones que ustedes han llegado, ¿no? O sea, hacemos un planteo defensivo, esperamos para sembrar, achicamos, digamos, hileras. ¿Cómo viene la mano? Mira, mira, el principal punto, lo cual hay cierta variabilidad, en la región donde están ustedes, que están en pampa húmeda, Sí. es un poco diferente a donde estamos nosotros, que ya estamos más en la zona semihúmeda y casi pasando a semiárida. Eh, Saber cuantificar o poder cuantificar la condición hídrica que tienen los suelos es importantísimo porque Ujú. en función de eso es el nivel de potencial que podemos llegar a tener. Claro. Desgraciadamente, digamos, en el otoño pasado la zona nuestra tuvo poca recarga de agua. La mayoría de los suelos están con 1 metro de recarga, casos puntuales están casi hasta los 2 metros, pero es una situación bastante, digamos, compleja. Entonces, el primer punto es poder cuantificar esa situación, porque a partir de ahí es el potencial de rendimiento que nosotros podemos esperar, ya sea para soja, para maíz o para algún otro cultivo de verano que querramos implantar. Claro. Y a partir de esas situaciones, ¿qué diseño de manejo hacemos? Lo que hemos visto para nuestra zona, principalmente, pensando en el sur de Córdoba Sí. o en la zona más centro de Córdoba, es poder, digamos, atrasar un poquito la fecha de siembra sin castigar demasiado la pérdida de rendimiento por atraso de fecha, Claro. pero principalmente estar planteando entre la primera semana de noviembre esa, digamos, el principal grueso de superficie que Claro. se vaya a sembrar. Claro. Claro. Y a su vez también, otra de las cosas que nosotros hemos visto es que tampoco es necesario irse a grupos tan largos, que en un principio eran grupos defensivos, como los Claro. 5 cortos, Claro. que podían ser de utilidad para algunos planteos más conservadores. Y lo que hemos visto que, digamos, con grupos 4 largos se puede lograr mejores rendimientos que con grupos 5. Claro. Y eso está muy relacionado también al ciclo del agua y a la cantidad de consumo que tienen estos cultivos. Claro. Eh, Sí, un sí. cultivo grupo 5 tiene mayor consumo de agua que un grupo 4 largo, Claro. entonces, digamos, corremos riesgo de que cuando sea más necesario tener la provisión de agua para la formación de granos, esos grupos largos se queden sin agua y no terminen formando grano. Claro, claro. Desde el punto de vista, digamos, del mejoramiento genético, ¿no? En las hojas se ha avanzado, si bien, bueno, por distintas razones por ahí, y que tienen que ver con el tema de las regalías y demás, bueno, se dice que estamos perdiendo, digamos, posición respecto de lo que sucede en otros países, caso, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde la soja por ahí ofrece más potencial. Pero bueno, desde el punto de vista genético, la soja últimamente, digamos, con la introducción de nuevas variedades, ese potencial seguramente se ha mejorado y a su vez, digamos, la soja tal vez tenga una mejor adaptación al ambiente o no es así. Sí, hay estudios que han evaluado eso y ven cómo, digamos, la mejora genética ayuda, por un lado, a aumentar el potencial de rendimiento y también a mejorar la eficiencia de uso de recursos. Bien, Y eso tiene que ver con tener mayor tolerancia a estrés, tener, digamos, mayor plasticidad y poder, digamos, adaptarse de una mejor manera a ambientes restrictivos y en algunos casos donde vos tenés ambientes de alto potencial, poder, digamos, tener una mayor, digamos, expresión del rendimiento. claro, claro. Sí, porque bueno, recuerdo campañas atrás, ¿no? Con mejores condiciones ambientales, como bien vos decías hoy al principio, en nuestra zona era factible conocer rendimientos de soja
incluso superando, alcanzando los 6.000 kilos por hectárea, algún lote en particular también superándolos, pero en las últimas campañas eso no se ha visto, seguramente motivado por esta restricción hídrica que vos hacías mención. Exacto, sí. Sí, convengamos, digamos, creo que los últimos años que tuvimos altos potenciales de rendimiento fue a razón del 2016, 2017, Claro, en donde estábamos con un nivel de recarga hídrica importante después de haber pasado 1 o 2 años niños. claro, Y bueno, a partir de ahí hemos entrado en situaciones de años neutros, niñas, en donde, claro, digamos, el nivel de recarga se ha ido reduciendo y por lo tanto, digamos, la disponibilidad de agua cada vez menor. claro. Y también es cierto que en algunas situaciones hay algunos factores, digamos, que están haciendo que el potencial productivo de ambiente se vaya reduciendo, como es, Ajá, digamos, la baja de la dotación de nutrientes, tener menor capacidad de infiltración y retención hídrica, digamos. Hay ciertos factores que va haciendo que un manejo tal vez no muy adecuado de los lotes claro. empiezan a mermar su productividad. Claro. ¿Cuál sería por ahí o cuáles serían, ¿no?, las prácticas, las mejores prácticas de manejo para este escenario, ¿no? Con restricción hídrica y bueno, buscando tal vez el mejor potencial para la variedad de soja que uno pretende sembrar. Mira, principalmente una de las cosas, bueno, como les dije primero, hay que observar, cuantificar lo mejor La humedad. posible cuál es el nivel de recarga hídrica que Sí, tiene ese suelo y a partir de ahí también ir viendo otros factores que hacen que, digamos, se pueda restringir el potencial de crecimiento de las plantas. bien, Un punto importantísimo es la nutrición. bien, Cuando tenemos suelos que están con limitaciones de fósforo, limitaciones de azufre o algún otros micronutrientes, es necesario, digamos, de alguna manera proveérselo al cultivo para poder realmente lograr que se exprese lo mejor posible y esté preparado para tolerar procesos de estrés que puedan hacer que mermen su crecimiento. claro. Si bien, digamos, una de las cosas que hemos observado que la mayoría de los ensayos de fertilización en suelos pobres en fósforo o azufre no tienen una respuesta tan directa, pero cuando esos ensayos se mantienen en el tiempo y se va proveyendo o llevando el suelo a valores, digamos, con cierto nivel de respuesta, ahí empiezan a aparecer esos plus de crecimiento. Por lo tanto, digamos, sabemos que la fertilización es un punto clave para mejorar, digamos, el crecimiento del cultivo y ser lo más eficiente utilizando el recurso más escaso que tenemos, que en este caso va a ser el agua. Claro, 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 sí, sí, sí. Y lo que ha cobrado también mucho desarrollo, ¿no?, en las últimas campañas, el uso de productos biológicos, ¿no?, que tal vez también acompañan a la soja durante el ciclo y que, bueno, el momento tal vez de utilización, teniendo en cuenta estas cuestiones ambientales que vos mencionabas, puede ser muy importante, ¿no?, pensando tal vez en alguna aplicación ya con el cultivo en desarrollo. Sí, a ver, con respecto a la parte, digamos, de protección, hay un punto muy importante que en muchos trabajos, no solamente que realizamos nosotros, sino que realizaron otros investigadores en Argentina y también en otros países, el fungicida aparece como una práctica de manejo, digamos, importante, que Bien, tiene una respuesta interesante, digamos, dentro del cultivo. Eh, e inclusive hasta en años donde, digamos, no vemos la sintomatología en hoja de claro, presencia de enfermedades, la aplicación del fungicida genera una respuesta sobre el cultivo. claro. Y averiguando eso sobre, digamos, con los fitopatólogos para saber entender o poder entender cómo es ese proceso, bueno, algo que nos explican es que, digamos, cuando nosotros llegamos a ver la sintomatología en la hoja de la enfermedad, ya ese patógeno transitó por todo el interior de la planta hasta que llegó a manifestarse en una hoja. Claro, Entonces, bueno, la aplicación de fungicida, por más que no veamos la sintomatología en hoja, es una herramienta importante que ayuda a expresar mejor el potencial de crecimiento de la planta. claro. En cuanto a los productos biológicos o antiestrés o algún otro Sí, tipo de elementos que se está empezando a utilizar hoy, hay respuestas que son variables. Hay veces que funcionan, hay veces que no funcionan, hay veces que mejoran o le ayuda al cultivo a pasar algún periodo medio comprometedor. claro, Pero bueno, son productos que hay que analizarlos y ver la posibilidad de que pueda generar alguna ayuda para que un cultivo que está estresado pueda tener alguna respuesta mejor en el crecimiento. claro, claro. Sí, bueno, estas campañas son, digamos, útiles para eso, ¿no? Para ir haciendo alguna prueba, tal vez, ¿no? Ir buscando resultados, evaluando distintos productos y demás. ¿Cómo están viendo con respecto al área de siembra, ¿no? Si
esta campaña, bueno, por lo menos las primeras evaluaciones o las primeras informaciones a nivel nacional, informes de las bolsas y demás, están diciendo que habría un crecimiento, ¿no?, de la superficie de soja, sobre todo restándole, o digamos, tomando la superficie que dejaría libre el maíz, precisamente por los problemas de la campaña pasada. No sé si esto lo están pudiendo ver ustedes en la zona. Sí, por un lado, como vos decís, hay un aumento, no tan importante, pero sí un aumento de la superficie de soja comparado a las campañas anteriores, y también una diversificación más grande de la superficie que iba a maíz, Ajá, ya sea con sorgo, con girasol, bien, buscando, digamos, tener alternativas. También en las planificaciones que manejábamos, digamos, dentro de nuestra región, pensábamos sembrar bastante superficie de maíz temprano, y la realidad es que las condiciones ambientales lo limitaron muchísimo, claro, y estamos en el último periodo, la última semana de chance de siembra, y bueno, y la verdad que no hemos tenido la lluvia suficiente como para poder completar esa superficie. Lo cual lo está poniendo bastante difícil y bueno, y genera bastante incertidumbre de cómo poder encarar la campaña que estamos transitando. La buena noticia que tenemos es que los recuentos de chicharritas vienen siendo nulos o bajos, ujú, muy bajos. ujú, Por lo tanto, bueno, también eso da un poco de tranquilidad que si es necesario pasar superficie de maíz temprano a tardío, claro, podemos llegar a tener alguna posibilidad. Pero bueno, la realidad es que el clima nos viene jugando una mala pasada y no estamos pudiendo, digamos, avanzar en el plan que la mayoría de las empresas ha ido planificando, claro, eh, de tener la superficie que decía hacer de maíz, tenerla en fecha temprana, pensando en no correr riesgo por el daño de achaparramiento y a su vez, digamos, poder, digamos, tener un poco de estrategia diversificando cultivos. claro. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, es un poco lo que se está observando, ¿no?, en estos últimos días y como decías vos, de no ocurrir precipitaciones de acá a 10 días como límite, podríamos decir, para lo que es fecha de maíz de siembra temprana, ya habría que estar pensando, digamos, en otra alternativa, ¿no? O sea, o ya, digamos, pasar esos lotes a maíz tardío con el riesgo que ello implica, ajustando, digamos, determinadas cuestiones de manejo, sobre todo por el tema del vector del achaparramiento, o sea, la chicharrita en este caso, o bien, digamos, pensar tal vez en cambiar de cultivo, ¿no? Exacto. Bueno, ante la incertidumbre tan grande que teníamos durante esta campaña, una de las cosas que se realizó en varios campos es dejar los barbechos abiertos con Ajá, posibilidad de poder cambiar cultivos. bien, Eh, por esa razón, claro, digamos, sabemos que nos afrontamos un año neutro con claro, tendencia niña, en donde el comienzo de las lluvias de primavera puede ser errático, veníamos con perfiles relativamente secos. Entonces, bueno, la realidad es que el panorama venía complejo. claro. Y bueno, una opción era tener los barbechos abiertos como para poder cambiar de cultivo sobre la marcha y bueno, Claro. ir adaptándose de acuerdo a lo que vaya saliendo. Perfecto, perfecto. Sí, 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 muy acertado esa decisión, Horacio, la verdad, porque de hecho ha venido pasando también en las últimas campañas. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, vamos cerrando, si te parece, te agradecemos muchísimo este contacto, Horacio, muy claro, las apreciaciones, los conceptos, ¿no? Los trabajos que han venido realizando, sobre todo lo que significa el tema de la brecha de rendimiento. ¿Cómo pueden hacer, digamos, los interesados en tener más información de este tema tan importante? Contactándose con ustedes, buscando en la página. Mira, se pueden contactar con nosotros a nuestros correos de INTA. Bien, Si querés te digo, es videla.horacio@inta.gov.ar o mandándonos algún mensaje a las redes sociales que tenemos de la agencia de INTA Laulaye o de INTA Marcos Juárez. bien, bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Horacio, te agradecemos nuevamente y seguramente vamos a volver a charlar próximamente. Así que muchas gracias por todo, por este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Hasta Hasta luego, luego. hasta luego. Bien, escuchamos entonces los comentarios del ingeniero Horacio Videla Mensegue, coordinador de desarrollo rural de Marco Juárez, de la agencia de la experimental de Marco Juárez, con asiento en la agencia de extensión rural de INTA La Bulaye en Córdoba. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más INTA en la radio. Somos Radio.